Ya estamos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. El día de hoy vamos a hablar sobre el ciclo contable y los libros contables. Bien, mi nombre es Isabel Gallego Lizana y voy a exponer acerca de lo que es el ciclo contable. Este ciclo contable es un periodo en que la empresa registra cronológicamente y con datos totalmente fiables cada una de las transacciones que se ha realizado. En esto se refleja en el respectivo libro diario, con el objetivo de analizar, desempeñar y preparar la información financiera correspondiente. Usualmente estos ciclos contables son del periodo de un año, aunque hay compañías con ciclos contables mensuales, trimestrales o semestrales. Esto sirve sobre todo para tener al alcance toda la información registrada y conocer la evolución del negocio desde el comienzo del año. Así pues, tomar decisiones y compensar posibles datos negativos. Doy pase a mi siguiente compañera. ¿Cuáles son los pasos de un ciclo contable del ciclo contable de una empresa? El proceso del ciclo contable consiste en una serie de pasos para poder registrar todas las operaciones de una empresa. Es mucho más fácil llegar al final del ciclo con los datos correctos para poder transitar entre las diferentes etapas que lleva el ciclo contable. Las etapas del ciclo contable son cinco. Desde el momento en que se produce una transición hasta que tiene lugar el registro de dicha transición en los estados financieros. Doy pase a mi siguiente compañera para que pueda iniciar con los pasos del ciclo contable. Buenas noches. Dentro de los ciclos contables tenemos el balance de la situación inicial. Al comenzar con las actividades en su respectivo sector, toda empresa tiene un patrimonio determinado, unos activos y unas obligaciones. Estos datos deben estar reflejados en un balance de situación inicial, datos que sirven para compararlos con los últimos y a lo largo de las variaciones del proceso contable. Luego tenemos la apertura de la contabilidad. Al comenzar, lo primero que debe de hacerse en un primer asiento del año se conoce como el asiento de una apertura y es donde se registran todos los saldos de las cuentas saldadas y dejadas a cero en el cierre del último ciclo. Por lo tanto, se inicia un nuevo periodo desde cero. Tenemos el registro de las operaciones. Para obtener resultados fiables a lo largo de todo el ciclo contable o flujo registral, la empresa debe anotar cada operación financiera que se haya llevado a cabo. En esta etapa se incluyen las pérdidas, las ganancias, el deber o el haber y otros ejercicios de contabilidad. De hecho, cada una de estas operaciones se denomina de una forma especial al reflejarse en la contabilidad. Doy pase a mi siguiente compañero. Como cuarto paso tenemos la periodificación. En este ejercicio tienen que aparecer los gastos e ingresos para obtener un resultado contable. Los ingresos y los gastos se dividen en dos grupos. Los ingresos y gastos que ya se han devengado, o ya se han llevado a cabo, pero no se han cobrado o pagado. Y al contrario de este punto número uno, tenemos en este segundo grupo los ingresos y los gastos que ya se han devengado, es decir, los que también se han cobrado o pagado. Tenemos como paso número 5 los ajustes previos antes del cierre del ciclo contable. Antes de finalizar con el proceso contable, se lleva a cabo lo que se conoce como asientos de ajustes. Durante esta etapa se revisan los registros para poder ya corregir los errores, acumular operaciones, comprobar posibles insolvencias o depreciaciones de valor, entre otros problemas que se vean reflejadas en estas actividades realizadas. La finalidad de esta fase es eliminar o evitar en la mayor cantidad posible los errores.
Luego tenemos el balance de comprobación. El balance de comprobación tiene como objetivo conciliar la contabilidad con la realidad de la empresa. En esta fase se identifican bastante los errores y las irregularidades, así como otras situaciones que se tienen que dejar solucionadas para poder seguir con el siguiente paso de la contabilidad. Doy pase a mi siguiente compañera. Buenas noches, profesor. Mi nombre es Kimberly Pantaflores. Tenemos también lo que es el cálculo del resultado. En este paso se realiza la cuenta de pérdidas y ganancias tras incluir todos los gastos de la empresa y sumar todos los ingresos del grupo. Se obtienen los resultados del ejercicio. Como octavo paso tenemos el cierre de la contabilidad. Es muy parecido al paso anterior, pues las cuentas hay que saldarlas y dejarlas en cero. Este cierre sirve para comenzar con el asiento de apertura del año siguiente. Como tenemos en el noveno paso cuentas anuales, es obligatorio realizar las cuentas anuales y un informe de gestión en menos de 3 meses. También hay que realizar una propuesta de mejora. Gracias. Vamos a pasar con el siguiente tema, que son los libros contables. Doy pase a mi compañera para que pueda iniciar la exposición de este tema. A continuación, el tema va a iniciar a exponerlo Kimberly. Ya. Los libros contables, conocidos también como libros de contabilidad, son registros o documentos que deben llevarse obligatoria o voluntariamente. Los comerciantes y en los cuales se registran en forma sintética las operaciones mercantiles que realizan durante un periodo de tiempo determinado. Dentro de los libros principales que se utilizan para el registro de todas las operaciones que realizan el empresario, tenemos lo que son libros de inventarios y balances, que son la cantidad de artículos, inventarios del inicio del año, del periodo contable, el nombre y código de las cuentas y las subcuentas, el valor que corresponde al valor unitario de cada artículo. Tenemos también lo que es el libro mayor, que son las cuentas y sus respectivos códigos, el saldo anterior de cada una de las cuentas que lo tengan, el movimiento débito o crédito de cada cuenta, las operaciones mensuales, los saldos finales para la elaboración de los estados financieros. Tenemos también el libro diario, que ahí tenemos que ver lo que es la fecha completa del día en el cual se realizó el comprobante del diario, la descripción del comprobante, la totalidad de los movimientos de débito y crédito de cada cuenta, los saldos finales de cada cuenta y su traslado a las cuentas del mayor. Tenemos también balance de comprobación de estados financieros. La suma de saldos mayores se recogen todos los saldos del libro mayor y suma de partidas diarias. En este caso, se recogerán los movimientos del libro diario de todas las cuentas. Le doy pase a mi compañera. Isabel, activa tu audio. Siguiendo con la exposición, tenemos el balance de situación. Este es un documento que tiene como finalidad informar acerca de la situación de la empresa. Recoge sus derechos y obligaciones, así como sus reservas y capital, valorados en función de los criterios de la contabilidad que son aceptados generalmente. En este balance se muestra lo siguiente. Tenemos el activo, que representa el dinero en efectivo en el que se ha sido depositado en el banco, o también los bienes. También tenemos el pasivo, que significan las deudas que la organización
ha contraído con los bancos, proveedores y otras entidades financieras. Tenemos también lo que es el patrimonio neto. Son las aportaciones llevadas a cabo con los socios y otros beneficios que han sido ocasionados con la empresa. También tenemos la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es una comparación de los ingresos y de las organizaciones frente a los costos de esta. También deja relucir si han exhibido beneficios para pagar los dividendos. En este tipo de cuentas representan dos elementos fundamentales. Tenemos los gastos que implican las salidas de los recursos económicos y tenemos los ingresos que constituyen las entradas económicas o la eliminación de las obligaciones que ocasionan un aumento del patrimonio. Repase, mi compañero. Tenemos también lo que son los libros auxiliares. Son aquellos que se utilizan para registrar de modo analítico o detallado las distintas operaciones que realiza el empresario. Los libros auxiliares facilitan el registro analítico que se registran en los libros principales, permitiendo contar con una adecuada división y especialización en el trabajo. Cada empresa determina el número de auxiliares que necesita de acuerdo con su tamaño y el trabajo que se tenga que realizar. En ellos se encuentra la información que sustentan los libros mayores y sus aspectos más importantes son el registro de operaciones cronológicamente, el detalle de actividad realizada y el registro de valor del movimiento de cada subcuenta. Dentro de los tipos tenemos las cuentas de control. Dentro de los tipos de libros auxiliares tenemos las cuentas de control. En estos libros se detalla y amplía la información de una cuenta en varias subcuentas para evitar los inconvenientes que puede ocasionar el manejo de muchos registros individuales de una sola cuenta. Tenemos las subcuentas, que es en donde se sustenta la información presentada en los libros mayores y diarios y contiene los valores correspondientes a las subcuentas y sus auxiliares. Tenemos el auxiliar de compras y ventas. Las empresas utilizan auxiliares de compras y ventas donde se registran en forma detallada la información solicitada por la Administración de Impuestos. Y tenemos el auxiliar de vencimientos, que este se lleva con el fin de saber las cuentas por pagar que se tiene con terceros y las cuentas por cobrar. Existen otros libros, otros libros auxiliares que tienen el resto de la información financiera de la empresa, como los libros caja y bancos, que registran los ingresos y salidas en efectivo en cajas y cuentas bancarias, los libros de remuneraciones en caso de tener trabajadores dependientes, los libros de retenciones de quinta categoría, que es en caso de tener trabajadores independientes, y el registro de inventarios permanentes en unidades físicas, que es en caso de superar las 500 UITs de ingresos brutos anuales. Son las que controlan el ingreso y la salida de mercadería. Eso sería todo. Damos por finalizada la exposición de estos temas. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.